Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Jesús tenemos una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes y podemos abrir la palabra de Dios y meditarla. Hoy tenemos el Salmo 40, un salmo que escribió el rey David y tiene como título Alabanza por la liberación divina. No sabemos el contexto histórico de este salmo, en qué momento de su vida David escribió estas hermosas palabras, pero podemos entender que fue después que Dios le libertó de algo muy grande. Tal vez en el momento cuando Dios le dio la libertad de las manos de Saúl, o tal vez cuando de su hijo. Pero sabemos que David, en todas las circunstancias de su vida, alababa a su Dios. Y siempre hacía un llamado a confiar en Dios, pues él entendía que el único que puede ayudarnos verdaderamente es Dios, porque tiene todo el poder en sus manos. Y así comienza este salmo, con un llamado a esperar en Dios. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lamentablemente, muchas personas, cuando se presentan dificultades en sus vidas, problemas, en vez de confiar en Dios, en vez de esperar en Dios, o empiezan a apoyarse en sus propias fuerzas, comienzan a hacer planes sin consultar con Dios, o peor, empiezan a buscar ayuda, como dice en la Biblia. ¿Por qué buscas ayuda en Egipto? O sea, buscas ayuda en algo que no es Dios, en otras personas, porque maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el que confía en Dios. Por eso David sabía que en cualquier circunstancia, aunque ya parezca que ya no voy a tener salida y como que ya parece que voy a morir, él decidió pacientemente esperar en su Dios. Así también en el Salmo 27:14 dice David: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Por eso David estaba convencido que su único ayudador era Dios, es Dios. Por eso decide siempre esperar con paciencia todas las cosas. Y como resultado vemos que Dios inclinó su oído y escuchó su clamor, porque Dios es un Dios amoroso, un Dios que escucha a sus hijos. Él escucha a todas las personas, pero pone atención. Él inclina su oído para aquellos que le esperan pacientemente. Amén. Versículo 2 y 3 dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Se dan cuenta? David constantemente canta las alabanzas a Dios de todas aquellas liberaciones que Dios le había dado, porque él sabía que me van a escuchar, van a ver los justos, los que temen a Dios, miran mi condición, cómo Dios me libertó y me ayudó, y temerán a Dios y alabarán también su santo nombre. Pero ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué hace Dios recompensando a las personas que esperan en Él? Con David, Él oyó su clamor, lo sacó del pozo de la desesperación, puso su pie sobre la roca, enderezó sus pasos y puso un cántico nuevo en su boca. Dios es experto en liberar a sus hijos. Dice: sacó mis pies del pozo, me libertó del pozo. Los pozos sin agua quedan con un lodo que si una persona cae ahí, ese lodo lo empieza a hundir. Tenemos, por ejemplo, a Jeremías, que personas que estaban contra él lo echaron en un pozo en el patio porque querían que él muriera ahí. Y uno de los sirvientes del rey dijo: ahí va a morir sin agua, envuelto en el lodo. Y el rey pues le permitió a esta persona sacar a Jeremías y dejarlo pues con vida. Dios sabe usar a cualquier persona, cualquier cosa y de cualquier manera para libertar a sus hijos. Por eso David estaba siempre consciente de que yo voy a confiar y esperar en Dios y Dios me librará de la más horrible situación. También el pozo de la desesperación puede ser entendido como la muerte, porque es algo inevitable, es algo que hace agonizar a la persona,
pero Dios, que es tan misericordioso, aún de los lazos de la muerte, sabe librar a sus hijos. Y aunque nosotros, humanamente, físicamente, morimos, Él hace nuestro lecho de muerte con paz y tranquilidad. Y como no era tiempo de que David dejara esta tierra, pues el Señor sacó del pozo de la desesperación a su amado Hijo. Y nosotros más aún tenemos la hermosa esperanza de que ya Dios, enviando a su Hijo Jesús, venció a la muerte. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él venció la muerte. Jesús venció la muerte y nos da ahora la victoria para que nosotros podamos vivir en muchas aflicciones, sí, pero siempre firmes y confiados en nuestro Dios. Podemos estar siempre esperando las victorias de Dios porque Dios es fiel para con sus hijos. Amén. Y esto lo sabía muy bien David. Una vez que Dios liberta a sus hijos del pozo de la desesperación, de cualquier circunstancia, como decíamos, que a veces que parece que vas a perder la vida, pero Dios te dará libertad con un propósito, para que tú proclames el nombre de Dios, para que tú cantes alabanzas, así como lo hacía David, porque él dijo, yo contaré estos testimonios y muchos me verán y muchos lo oirán y temerán a Dios y también alabarán junto conmigo y exaltarán el nombre de Dios. Amén. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Todo lo que cuenta David es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Dice, bienaventurado, 1000 veces feliz, una persona bendecida, privilegiada, es aquella que confía en Jehová. Porque los que confían en Jehová nunca serán avergonzados, así dice la palabra de Dios. Y los que confían en Jehová, dice en el Salmo 125:1, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Por eso confiemos siempre en nuestro Dios, porque Dios a los que confían los hace como firmes montes que no serán conmovidos jamás. Dice el versículo 5. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y al hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas de nuestro Dios no pueden ser contadas numéricamente, no pueden ser enumerados, porque son infinitamente grandes y muchas las misericordias de Dios, las maravillas de Dios. Por eso Juan, después que nuestro Señor Jesús fue elevado al cielo y se puso a escribir todas aquellas cosas que había visto con sus propios ojos, que había vivido junto a Jesús, dijo en Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Porque las maravillas de Dios las podemos ver todos los días de nuestra vida. Amén. Bendita la persona que puede ver y observar las maravillas de Dios y contarlas con su boca. Escribirlas si tienes la posibilidad, si tienes el don de escribir. Es tan lindo cuando en la iglesia se levantan hermanos contando algún milagro, alguna maravilla que Dios le permitió vivir. No hace mucho una persona me escribió en una de las transmisiones y me dijo, ya no existen maravillas desde que Jesús fue elevado. Yo digo, pero ¿cómo que no? Yo soy un milagro de Dios. Toda mi familia son milagros de Dios. Todo este mundo es una pura maravilla. Ciego es aquel el que no quiere ver. Veamos las maravillas de Dios. Cantemos a nuestro Dios por todas sus obras y por todas sus maravillas. Amén. Dice el versículo del 6 al 10.
Sigue David escribiendo: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas palabras son proféticas porque hablan de Jesús, de aquel hermoso Mesías, nuestro Salvador, que vino porque ya estaba predestinado, ya Dios lo había planeado, ya de Él estaba escrito en el libro. Y Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios. Y así como Jesús se alegraba, encontraba deleite en hacer la voluntad de Dios, así vemos que David lo hacía. Él agradaba a su Dios, a él le gustaba hacer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Por eso David también nos enseña a nosotros y nos está llamando a buscar la voluntad de Dios y hacerla y tener la ley de Dios en nuestros corazones. Dice el Salmo 119, 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Mira qué extraño. Muchas personas llamadas cristianas dicen que hay tantos mandamientos, tantas leyes que Dios nos ha dejado, tantas prohibiciones que es casi imposible, dicen que es imposible pues cumplirla. ¿Pero cómo? Si David dice: tu ley está en mi corazón y es mi delicia hacer tu voluntad. Dice: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón, está en mi mente. Primero que la ley de Dios es lo que nos da vida. Son instrucciones que el Señor nos dio para esta tierra, para andar por sus caminos y agradarle y llegar hasta el final. David amaba a su Dios, por lo tanto, amaba la ley de Dios. Y nosotros, amados hermanos, como hijos verdaderos de Dios y fieles, debemos amar la ley de nuestro Dios, la palabra, las escrituras sagradas que Dios nos dejó para nosotros. Amén. Sigue el versículo 9 y 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. He anunciado tu justicia, tu fidelidad, tu salvación, tu misericordia, tu verdad. Lo he anunciado. Y David decía: Señor, tú lo sabes. No son encubierto de ti todo lo que hago por amor a tu nombre. En el Salmo 22, 22 dice también David: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Anunciaré tu nombre y en grande congregación te alabaré. Fue lo que hizo Dios enviando a Jesús. Jesús anunció el nombre de su Padre Celestial en grande congregación. Y Jesús, en medio de sus hermanos, también adoraba a su Dios y nos enseñó a nosotros. No solamente a través de David, sino también a través de su vida, a que proclamemos su misericordia, su fidelidad, su grande amor, su grande nombre, para que sea exaltado por los siglos de los siglos, para que todos conozcan quién es nuestro Dios. Te anunciaré en grande congregación. Y si alguien tiene vergüenza del nombre de Dios, de todas aquellas cosas que Dios ha hecho en su vida, pues mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 8:28. Lo dijo el mismo Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis amados hermanos, pierde aquel que conociendo a Dios tiene vergüenza de hablar de Dios. Pero bendito a todos aquellos que aman a su Dios y proclaman su santo nombre, exaltando su nombre en grande congregación. Mi congregación aquí en Rusia es pequeña, pero el Señor me permitió a través del internet proclamar su santo nombre. Y todos nosotros, hermanos, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube. Anuncien el nombre de Dios,
No se avergüencen, no tengan pena de contar las maravillas que hace Dios en sus vidas, porque no es para nuestra gloria, es para la gloria de nuestro Señor Jesús, para que su nombre sea exaltado. Si David lo exaltaba, Jesús, estando en la tierra, glorificó a su Padre Celestial, glorifiquemos hoy nosotros a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador. Amén. Dice el versículo 11 del Salmo 40. Vemos aquí una petición. Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En medio de que David está alabando a su Dios y exaltando su nombre, él hace una petición. Tu misericordia y tu verdad me guarden. ¿Por qué es que David pedía esta petición? Que su misericordia y su verdad le guarden. ¿Le guarden de qué? Veremos ahora en el versículo 12. Que me guarden de mi propia maldad, que me guarden de mis enemigos, que me guarden tu camino, que me guarde en tu santidad. Porque él sabía que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal, ¿verdad? Así dice Proverbios 16:16. David seguro que instruía a su hijo que andara en la misericordia y guardando la verdad de Dios. David, sin duda, quería vivir una vida santa delante de Dios. Él quería vivir en santidad. Él entendía que Dios le pidió una vez a Abraham, su padre, el padre de los israelitas, anda delante de mí y sé perfecto. Nosotros como hijos por fe debemos andar también en santidad. Por eso pidamos como David, Señor, que tu misericordia y tu verdad me corrijan, me guíen y me guarden en tu camino. Amén. Dice también Proverbios 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante Jehová, ante los ojos de Dios y de los hombres. Así Dios valora cuando nosotros guardamos la misericordia y guardamos la verdad de nuestro Dios, porque esa misericordia y esa verdad son las que nos guardan a nosotros. Grande es su verdad, amén. Versículo 12 dice así: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que mis cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dice que tu misericordia y tu verdad me guarden porque mis maldades se han aumentado sobre mi cabeza. Aquí encontramos el motivo primeramente de esta petición que él hizo en el versículo anterior. Y David quería ser guardado de todos los males que le habían alcanzado y tal vez como consecuencia de su propio pecado. El mayor enemigo del hombre es nuestro propio corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hechos inicuos, las obras malas y toda maldad. Una vez que el cristiano le falla a Dios, la conciencia se levanta para acusarle. Le empieza a taladrar que hizo mal delante de Dios. Su corazón deja de tener paz. Su alma comienza a inundarse en el desaliento de la vergüenza. El cristiano no tiene voluntad para pecar. El cristiano se guarda en santidad. Y David, que amaba tanto a su Dios, él sí se cuidaba en santidad. Y aquel pecado que él tuvo cuando se juntó a Betsabé, cuando mató a Urías, cuando le engañó, tuvo sus consecuencias. Él fue muy avergonzado. Él se sintió muy mal delante de Dios. Él quería morir, pero él quería el perdón de Dios. Por eso buscaba a Dios de todo su corazón. Y no a la ligera, un cristiano dice, no, pues yo caí en pecado. ¿Cómo que tú caíste en pecado? Eres peor que los impíos, Mis amados hermanos, que Dios nos guarde de refugiarnos
en los ejemplos bíblicos para excusar nuestro pecado. Busquemos la santidad, la perfección en la santidad de nuestro Dios. David, después que se arrepintió, nunca más fue registrado que pecó contra Dios. Nunca más Dios le acusó de nada. Así también un cristiano debe cuidarse. Aunque la tentación sea fuerte, aunque el pecado esté asediando, el cristiano corre a su Dios, así como lo hizo David, refugiándose siempre en su Dios. Y él aquí confiesa: mis maldades llegaron a mi cabeza, no puedo levantar mi vista, me da vergüenza mirar hacia ti. El cristiano no se excusa, el cristiano tiene temor de Dios, busca al Espíritu Santo la ayuda para salir victorioso en santidad. Amén. Porque cuando le fallamos a Dios y lo reconocemos, no buscando excusas en la Biblia, no buscando excusas, no porque si esto hubiera pasado, si esto no hubiera pasado, no. Reconociéndolo de todo corazón, entonces Dios viene en su gran misericordia y con su gran verdad, ¿y qué hace? Nos corrige como a hijos, nos pone nuevamente en el camino y nos dice: sigue adelante, buscando la santidad. Amén. Pero seguimos con el versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Aquí en medio de este reconocimiento que David hace: Señor, líbrame en tu misericordia y en tu verdad, dice: apresúrate. Quieras, oh Dios, librarme. ¿Acaso Dios no quiere librar a sus hijos? Dios sí, siempre está dispuesto a librar a sus hijos. Por eso David dice: apresúrate a socorrerme. Aquí la palabra de confianza. David tenía una fe que le agradaba a Dios, como dice en Hebreos 11:6, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la fe que está buscando Dios. Esta es la fe que tenía David. Esta es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que siempre busquemos su rostro y que sepamos que nuestro socorro siempre vendrá de parte de nuestro Dios. Amén. Versículos 14 y 15. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta y los que me dicen: ea, ea. Aquí David, como en el Salmo 35, versículos 4 y 6, David pide que sus enemigos sean confundidos y avergonzados. Porque David sabe que los que confían en Dios no serán avergonzados. Pero estas personas no confían en Dios, por lo tanto David le dice que sean avergonzados. Tengan la oportunidad tal vez de conocerte así. Y dice: los que me dicen ea, ea, es como decir: ajá, te cogí, ya me di cuenta, eres también débil. Ah, pues tuviste tu falla y te sientes como si fueras el santo. Y buscan acusar constantemente. Pero el cristiano sabe: ¿quién me puede acusar si Jesús fue el que me justificó? Por eso es que nos cuidamos tanto, por amor a nuestro Dios. Amén. Y sigue el versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. En contraste a los impíos, David pide para sus hijos, los hijos de Dios, que se alegren y que se gocen y que cuenten y enaltezcan el nombre de Dios. Porque es que David sabe que en la boca de los justos está la alabanza. Es agradable la alabanza de los íntegros de corazón. Solo los íntegros, los lavados por la sangre de Cristo, pueden pronunciar el nombre de Dios y no ser acusados y no ser juzgados. En la boca de los justos está la perfecta alabanza, la perfecta adoración que Dios está buscando en sus hijos. Por eso David pide que ellos se gocen y se alegren en Dios.
Amén. Y termina este salmo en el versículo 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y necesitado, aunque estoy humillado, aunque estoy casi sin vida, estoy muy necesitado como un bebé que acaba de nacer y que si la madre no viene y no le da comida, se va a morir. Así estaba David, así está el cristiano, así se siente el Hijo de Dios. Y es más, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, decía el mismo David. Aunque afligido y necesitado, con todo, Jehová pensará en mí. Él sabía que los pensamientos de Dios es para con los justos. Y como dice en Jeremías 29:11, palabras muy conocidas, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. David confiaba en su Dios, porque él sabía que Dios era su ayuda y su libertador. Por eso él termina, Dios mío, no tardes. Pero es que David estaba muy confiado de que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento necesario. Y cuenta una historia, una parábola, digamos así, de un hombre al cual Dios le dijo, siéntate en este tronco de árbol y espérame. El cristiano se sentó en el tronco y empezó a esperar a su Dios, como Dios le había dicho. Pero aquí viene el enemigo con un hacha y empieza a cortar el tronco y le dice, te vas a caer y Dios no te va a libertar. Te quedaste solo. Llama, ya Dios no te va a escuchar. Y aquí empieza la desesperación del cristiano. Dios mío, ten misericordia, Dios, estoy aquí, yo estoy escuchando, yo estoy aquí sentado en este tronco de este árbol, esperándote, pero Dios mío, me voy a caer. Y empieza a clamar y a clamar y a clamar y el diablo riéndose, cortando ese tronco. En fin, el tronco se cayó, el diablo se cayó, el hacha se cayó y el cristiano se queda en el aire. Y se acerca a Dios y le dice, hijo mío, ¿me estabas llamando? Así es la misericordia de nuestro Dios. Y David sabía que es bueno confiar en Dios y esperar pacientemente, porque Dios siempre viene con liberaciones hermosas para con sus hijos. Con esta hermosa exhortación, pues les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.